Hoy martes día 5 y la del martes día 12, todo ello un poco en consonancia con el mandato legal que nos dice la Ley 1/2004 sobre todas las personas que están adscritas al turno de oficio de violencia sobre la mujer, que deben de hacer cursos de formación continua. No obstante, nosotros ya hemos preparado este curso y hace 2 semanas el Consejo General de la Abogacía nos recordó la obligatoriedad de estos cursos de formación. Como bien sabéis, porque creo que todos conocéis al ponente que tenemos aquí esta tarde, Juan Ángel Pérez López, que es el magistrado juez del Juzgado de Violencia sobre la Mujer. Si no lo sabéis, yo os cuento un poquito su trayectoria. Él fue abogado ejerciente en este colegio durante unos 13 años aproximadamente. Después accedió a la carrera judicial y pasó por diversos juzgados de Sevilla, San Javier, Gandía, y ya en Orihuela accedió a magistrado. Y desde diciembre de 2007, pasó por Cartagena, por el juzgado de primera instancia de instrucción número 8, cuando estaba en la calle Cuatro Santos, por el juzgado de lo penal número 2, y desde el diciembre de 2007 está en el juzgado de violencia sobre la mujer. Esta tarde va a hablar sobre las medidas cautelares y, durante el tiempo que considere, pues tenemos de 5 a 7 y después tendremos un turno de preguntas en la que sí que os rogaría pues que fueran preguntas de carácter general sobre la legislación o sobre lo que se va a ver aquí esta tarde y no tanto preguntas sobre casos concretos que llevéis vosotros en los juzgados. Ya sin más presentaciones, os dejo con el ponente. Bueno, buenas tardes. La presentación quizá hubiera sido más breve, porque ya me conocen todos ustedes, quizá la mayoría, o una gran parte, ¿no? Me conocen, no solamente por el hecho de estar como magistrado en el juzgado de violencia, sino además por mi ejercicio profesional en este ilustre Colegio de Abogados de Cartagena, del cual me honra el haber pertenecido al mismo. Bueno, a continuación, el motivo y para el que no lo sepa, quizá ya han comentado, de que soy el titular del juzgado de violencia único de Cartagena, primera instancia le dice número 1, pero vamos, juzgado único y exclusivo. También le vengo a comentar de que ya saben ustedes de que hay juzgados exclusivos, en Murcia, en la región de Murcia hay 3, en el Tribunal Superior, 2 en Murcia y 1 en Cartagena. Los demás pues comparten funciones civiles penales con las funciones propias del juzgado de violencia. Bueno, el tema que me trae esta tarde es el siguiente, son las medidas cautelares, ¿no? Dentro del ámbito de la violencia intrafamiliar. Yo digo violencia intrafamiliar porque vamos a tocar tanto la violencia llamada sobre la mujer o de género, aunque yo no soy muy partidario de la palabra género, siempre digo violencia sobre la mujer, lo considero más adecuado, por cuanto el género es una categoría de estudio y es un tipo de género de violencia. Se le dice género, pues son términos, se puede decir un barbarismo, ¿no? Utilizar el género, aunque yo prefiero siempre decirle violencia sobre la mujer. Bien. No sobre toda la mujer, claro está, sobre la mujer víctima de violencia de género. Y, por otro lado, lo que es la violencia doméstica, ¿no? Es decir, la violencia doméstica, unas veces se usan términos equivalentes, violencia de género y violencia doméstica. Lo vamos a diferenciar porque va a ser muy importante a la hora de las medidas cautelares y después, cuando demos el próximo día, el martes, vamos a dar el tema sobre los aspectos sustantivos y procesales de la violencia de género. Entonces ahí sí vamos a ver en la legislación esa diferencia que aquí quizás se vea menos, pero en la próxima conferencia verán que es muy importante. Bueno, pues en cuanto a las medidas cautelares, todos ustedes saben cuáles son los principios básicos sobre los que se asientan, ¿no? El fumus, por un lado, el fumus boni iuris, que es la apariencia del buen derecho, y por otro lado está el periculum in mora o el peligro de mora o in libertatis, que se llama también. Bueno, pues partiendo de esos supuestos, lo que es lógico que en nuestra legislación, eso sí quiero que se queden con unos preceptos que vamos a ver. Lo que sí me interesa mucho, y también lo digo, es que se queden con los conceptos. A mí me da igual que la jurisprudencia se acuerden de una sentencia o no, solamente el concepto, que es lo que más me interesa, ¿no? Entonces vamos a ver una serie de artículos y la evolución que ha tenido las medidas cautelares con relación a la violencia intrafamiliar. Bueno, el artículo 13, ya lo saben ustedes, y quizás en esta materia quizás lo conozcan hasta incluso mejor que yo,
el artículo 13, que ha tenido pues una vigencia bastante grande y extensa hasta que por la ley 14/99 entonces se amplió ya a otro concepto mucho más estricto de las llamadas medidas cautelares con relación a víctimas. Bien, ya sabemos que las víctimas dentro del derecho penal ha sido una figura ciertamente olvidada, es decir, ha sido un derecho penal del delincuente y por tanto la víctima siempre queda un poco postergada. Eso lo podemos saber a través de toda la legislación del siglo XX. Bien, pues es precisamente el artículo 13, que siempre se le ha dicho el cajón desastre, ustedes habrán ido a nombrar, que es el cajón desastre de las víctimas, es decir, que era hasta el año 99, se decía que las primeras diligencias, aparte indudablemente que era la consignación de las pruebas del delito, el consignar aquellas circunstancias del hecho y el autor, etcétera, era en primer lugar asistir, o sea, era la prevención, en este caso, de los perjudicados por un hecho delictivo, es decir, atender prioritariamente a esa necesidad. Esa medida que era tan genérica, la atención a los perjudicados de un hecho, abarcaba muchos conceptos, desde el punto de vista civil, una fianza, un embargo, hasta una medida penal. Se le denomina el artículo 13 como un concepto muy amplio e innominado de lo que se llaman medidas de seguridad, o en este caso no de seguridad, en medidas de prevención. Bien, se publica, después de una larga evolución, se publica la ley 14/99 y se añade un nuevo precepto, que es el 544 bis, que es el que vamos a tener que ver, y es muy importante, porque este precepto, no digo que el precepto en sí sea determinante cuando se toma una medida, en este caso una medida de prevención, sino que indudablemente tiene un contenido que van a hacer uso en el ejercicio profesional de ustedes, lo van a hacer en el sentido de que cuando se tome una medida, lo que es lógico y evidente, que va a ser inaudita parte y entonces se va a aplicar ese artículo 544 bis, como más adelante vamos a ver. Después tenemos otro artículo que nunca pueden olvidar, que va a ser el 544 ter, es decir, la ley 27/2003, que era la figura de la orden de protección. Es decir, antes estamos hablando de medidas y ahora hablamos de orden de protección. Y a continuación termina con la ley 1/2004 en los artículos 61 y siguientes, que ya forma el corolario total de todas las medidas. Cuando terminen de sentarse me lo dicen, si son tan amables. Bueno, le comentaba que el artículo 13, ya digo que entre las primeras medidas que se deben de tomar es la asistencia a las víctimas. Bueno, no existía en nuestro derecho ni ha existido unas medidas concretas ni específicas, es decir, de asistencia a las víctimas, hasta que, como ya he comentado, la ley 14/99 fija un nuevo artículo que es el 544 bis. El artículo 544 bis tiene una importancia tremenda, en el sentido de que se parte de una base que es la siguiente, es decir, que el juez que investigue un hecho delictivo entre los comprendidos en el artículo 57 del Código Penal, el artículo 57, si ustedes lo ven, verán que delitos contra homicidio, delitos de lesiones, delitos contra la vida, la integridad moral, libertad sexual, derechos contra el honor, la intimidad y también contra el orden socioeconómico. Es decir, cuando un juez de instrucción o un tribunal estén investigando un delito de los que se hace mención al artículo 57 del Código Penal, el juez, sí, fíjense que esto es muy importante, sí, observa, en un primer lugar, que existe una necesidad estricta de la adopción de la medida y, por supuesto, también de que esa medida exista un auto que la regule, que sea motivado. Es decir, que ya no se puede adoptar la medida que no exige necesariamente la audiencia preceptiva, es decir, no existe la audiencia ni contradicción. Es decir, el juez lo puede adoptar de oficio cuando exista o se dé el hecho o la circunstancia consecuencia del hecho delictivo. Es decir, una vez que existan indicios racionales de criminalidad, motivadamente y siempre que surja la estricta necesidad de protección de la víctima y se cometan los delitos a que se hace referencia al artículo 57, se podrán adoptar dichas medidas. Lo importante del artículo 544 es que ya introduce unas medidas concretas. Fíjense que hay una diferencia entre lo que son penas accesorias y medidas de seguridad y las llamadas medidas de protección y aseguramiento, son distintas. Vemos que el artículo 33 del Código Penal lo establece como penas que se pueden incluir como penas accesorias, por ejemplo, el no acudir a un determinado lugar, no residir. Pues bien, el artículo 544 parece ser que es una copia que lo saca, pero como medidas. Y entonces dice que el juez
en estos casos puede acordar 4 tipos de medidas, que son privativas de derechos. Por ejemplo, el no residir en un determinado lugar. Dice la ley barrio, municipio, provincia o comunidad autónoma. El tema es grave, es decir, el prohibir a una persona residir en un determinado lugar, pues indudablemente es un tema muy grave, porque indudablemente es una situación de desapoderamiento de su libertad de movimiento. Por otro lado, también se engloba la segunda medida, que después se van a repetir estas medidas en la sucesiva legislación posterior, es decir, que se van a copiar de nuevo. Y la siguiente es de acudir a un determinado lugar, entidad local, municipio, provincia y comunidad autónoma. La tercera medida es, que es la que están ustedes más familiarizados con ella, que es la no aproximación a una persona, a la víctima, a sus familiares o terceras personas. Y por último, la no comunicación. Fíjense ustedes que ya en el año 99 no se pensó en que estas medidas iban a ser precisamente para las víctimas de la llamada violencia de género o la violencia intrafamiliar, que es un círculo mucho más amplio de protección, sino que ya estaban previstas para todo tipo de víctimas. ¿En qué se basaban? En 3 presupuestos, y son fundamentales los presupuestos. En primer lugar, que dicha medida venía aparejada, ya sabemos todos que las medidas, entre los principios por los que se rigen, tienen un carácter de instrumentalidad con respecto al procedimiento, es decir, no puede existir una medida si no hay un proceso penal. Te vengo a decir por esto, porque su carácter instrumental nunca lo podemos olvidar. En primer lugar, que el auto que lo resuelva tiene que ser motivado. Y después nos exige una estricta necesidad. ¿Pero por qué lo hace la ley de estricta necesidad? No diría cuando racionalmente se presuma o cuando se sospeche. No, dice estricta necesidad. Dice estricta necesidad primeramente por la gravedad de las medidas. Sobre todo las 2 primeras que hemos dicho, que es el no residir en un determinado lugar o no acudir a un determinado lugar. Eso implica, por supuesto, una desvinculación cuando es una persona que es familiar, que tiene familia, que tiene hijos, que tiene un trabajo. Indudablemente es un gran sacrificio, es decir, es una pena anticipada, podríamos decir, incluso más gravosa que la pena que se pudiese imponer. Ya verán ustedes que en el Código Penal, en la materia de violencia, hay un artículo sobre la mujer, el 153.1 y el 153.2, que ahí sí estamos hablando entre violencia sobre la mujer y violencia intrafamiliar o doméstica. El 1 es la violencia contra la mujer, sobre la mujer, y el número 2, 53, número 2, estamos hablando ya de violencia doméstica. Luego ya estamos diferenciando que dentro de la violencia intrafamiliar, que es el círculo más amplio, hay otro círculo más pequeñito, que es el de la violencia sobre la mujer. Lo vengo a decir para que lo lleven en cuenta, porque después a la hora de enfocar y de ver la legislación, veremos que esa diferencia tiene cierta trascendencia.